Bien, vamos a hablar de SEO en la era de la inteligencia artificial. Esta charla se llama Anticipando los desafíos y cambios que marcarán las nuevas formas de búsqueda en 2025 y en lo que viene. Entonces, para ubicarnos un poco en la charla y en su utilidad, estamos hablando de que dueños de negocio, dueños de producto, estrategas digitales, marqueteros en general, incluso SEOs y otros roles que trabajamos en la industria, nos conviene no solo ver por encima este tema, sino profundizar y ver las múltiples capas y aspectos que cada uno de nuestros roles debemos tener en cuenta para posicionar, darle visibilidad a nuestras marcas, a nuestros activos digitales y en definitiva, pues a nuestros sitios web o tienda en línea. Entonces, para tratar de simplificar este tema, que es de por sí complejo, vamos a tratar de ver de manera general, digamos, a vuelo de pájaro, de qué vamos a hablar y progresivamente nos vamos a meter en materia. Entonces, estamos hablando de inteligencia artificial. Debemos saber que esto no es nuevo. No vamos a profundizar mucho aquí, pero digamos que con Alan Turing, por allá en la década del 40, 50, empieza esto como disciplina y vamos a tratar como de simplificarlo de la inteligencia artificial. El concepto madre se desprende de lo que es el machine learning o el aprendizaje automático. De ahí estamos hablando luego de deep learning o aprendizaje profundo, que es aquello que usa redes neuronales profundas, que son las que dan pie o en las que se basan muchos modelos, entre ellos la inteligencia artificial generativa, que es la que, esto sí es novedoso y esto ya es más reciente, es la que puede producir cosas nuevas, no solo interpretar, no solo analizar, no solo predecir, sino crear, digamos, nuevo conocimiento a partir de lo ya existente. Y la inteligencia artificial generativa es de nuestra incumbencia porque ya el mundo de la búsqueda está impactado por esta experiencia generativa a partir de este tipo de inteligencia artificial. Y cuando ya estas inteligencias artificiales son capaces de producir en múltiples formatos, o sea, tanto recibir como crear eh, en formatos como textos, videos, etcétera, imágenes, estamos hablando de los grandes modelos de lenguaje o los LLM. Entonces, este concepto es importante porque lo vamos a utilizar y una recomendación es que así ustedes no vayan a aplicar, a ejecutar para tomar mejores decisiones a nivel organizacional, que nos convengan todos a nivel de producto o a nivel de estrategia, debemos tener al menos estos conceptos. A mí me gusta usar mucho el ejemplo de la Fórmula 1, que es cuando, digamos, un piloto se encarga de manejar y de conducir lo mejor posible, pero si un piloto es capaz de entenderse con el mecánico, de saber cómo funciona el auto, de hablar con los ingenieros, de transmitirles la información y estar en constante interacción para la mejora del auto, con la telemetría, con toda la tecnología disponible, es mucho más fácil que el equipo funcione bien, ¿cierto? Entonces, aquí los invito a eso. Y esta imagen representa es un debate que se ha dado en la industria y es que empiezan a aparecer muchos acrónimos, siglas, términos o nuevos conceptos como GEO, como IO, como LLMO, que tiene relación con lo que acabamos de ver. Y es como si quisieran, desde mi punto de vista, crear una nueva categoría eh, diferente al SEO o como una evolución del SEO. Y a mí personalmente me parece esto un poco complejo porque precisamente complejiza algo que por sí ya tiene un nivel de dificultad como el SEO, al menos para que sea entendible y transparente por, por los ejecutivos, por los dueños de negocio. Entonces, tratar de crear estos acrónimos a mí me parece que complica un escenario de que por sí ya tiene su nivel de complejidad. Yo como lo interpreto y sabiendo que optimizar para estas nuevas formas o estos nuevos entornos mediados por inteligencia artificial es diferente, o sea, funcionan diferente a un motor de búsqueda, yo sugiero y promuevo que sea visto como SEO, simplemente SEO en la era de la inteligencia artificial o SEO para IA, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque digamos que si vamos a hablar de un nuevo SEO, tenemos que tener en cuenta esto, que ya no estamos optimizando para motores de búsqueda
en particular uno, como siempre Google, por su gran tamaño y por su cuota de mercado, va a seguir siendo muy importante optimizar para Google, evidentemente, pero ya el SEO se abre más, se vuelve más omnicanal, se vuelve más multiespacio, multicontacto, porque, y me parece aquí importante el tema de la búsqueda IA o el SEO para IA, como ven en la imagen, porque sí vamos a tener que optimizar teniendo en cuenta todos los parámetros y todas las diferencias con el SEO tradicional, pero no deja de ser digamos, no se deja de desprender de lo mismo, porque las bases se mantienen. Para vos aparecer en un LLM como ChatGPT o como Cloud o como Gemini, tenés que tener SEO, si no, no aparece, ¿cierto? Entonces las bases fundacionales se mantienen y ahí es donde podemos hablar de que eh, vamos a hacer, o hay negocios que les interesa hacer SEO local porque tienen puntos físicos eh, que necesitan visibilizar cuando el usuario hace una búsqueda, sobre todo en mobile, o vamos a hablar de social search, cuando una marca es muy activa a nivel audiovisual, por ejemplo, con videos y quiere aparecer en TikTok, y TikTok, si bien no es un buscador, tiene una funcionalidad muy refinada en búsqueda que cada vez me sorprende más, o cuando vamos a optimizar para YouTube, que es un buscador y como saben pertenece a Google, pero y es el segundo buscador más utilizado del mundo, pero está ahí como en ese híbrido como entre motor de búsqueda y red social, ¿cierto? Pero entonces miren que el panorama se abre. Ahí sí estamos hablando de un SEO que eh, trata de acuñar un personaje que en este momento se me escapa el nombre, pero lo voy a escribir en la descripción de este video. Él habla de Search Everywhere Optimization, es decir, los usuarios ya están buscando en todas partes y no solo en Google, por ejemplo. Están buscando en YouTube, están buscando en un mapa, están buscando en un LLM, por ejemplo en ChatGPT con la función Search, o sea, en SearchGPT, están buscando por un asistente de voz. Entonces el SEO ya no se trata de aparecer únicamente en un buscador. Aquí decimos que hay un cambio de paradigma que exige que nosotros como profesionales del marketing y estrategas digitales tenemos que tener esto bien en consideración porque este nuevo paradigma exige que las marcas sean encontrables, comprensibles, confiables, donde sea que los usuarios hagan sus búsquedas o formulen sus preguntas. Mejor dicho, donde interactúen, ahí hay que estar. Entonces el abanico se abre y ya van viendo las posibilidades. Desde mi punto de vista, a mí me gusta más hablar de experiencia de búsqueda y la sigla, por eso promuevo mantener la sigla de SEO. Me parece que cumple con esto, no es solo Search Engine Optimization que lo cierra como a un motor de búsqueda o a los motores de búsqueda, sino que cuando hablamos de Search Experience Optimization, estamos manteniendo la sigla, estamos hablando de lo mismo, tenemos en cuenta todo este abanico de posibilidades en cuanto a optimización. Entonces la búsqueda ya no es un monolito, se hace necesario pivotar al SEO, pivotar el SEO, pues como hacer esta transición hacia una estrategia más full funnel organic, ¿cierto? Que cubra todas estas diferentes intenciones de acuerdo a las prioridades de cada empresa, de cada marca y obviamente de las necesidades de sus usuarios y cómo interactúan para llegar finalmente a los servicios o productos que podamos ofrecerles. Entonces aquí vamos a entrar un poquito, nos vamos a ir en materia. ¿Qué está pasando? Pasamos de la búsqueda y el SEO tradicional, centrados en páginas, enlaces, rankings y clics. Esto todavía tiene sentido, pero ha ido cambiando. Entonces estamos hablando de que cuando alguien busca termoprotector, por ejemplo, hay unos resultados. Ahí está pues un ejemplo que compartía con uno de mis clientes, donde pasamos de no aparecer a ya estar en primera página y ahí empezar a competir. Pasamos de eso a una nueva etapa dominada por interacción directa con los modelos de IA, pues con estos LLMs que generan ya respuestas o digamos conversacionales y no listados de links, por más que se están citando fuentes a manera de links, no, digamos que la naturaleza cambia y ahí sí, claro, es diferente la forma en que se están mostrando los resultados, que se empiezan a mostrar, sobre todo desde que Google habilitó los AI Overviews ya hace un buen tiempito, y incluso a la hora de la grabación de este video,
Google habilitó el AI Mode, el IA Mode, perdón, en Inglaterra, por ejemplo. Está pues en beta hace algún tiempo, hace un par de meses, si no estoy mal, pero en Inglaterra, en el Reino Unido ya se habilitó, o sea, los usuarios pueden usar el modo inteligencia artificial, que supone un cambio drástico en el buscador. Es decir, Google ya no es el buscador tradicional de siempre, sino que su core empieza a ser más un LLM que un buscador, ¿cierto? Es como implícito ahí en el core que, o sea, es como Gemini, ya no vas a tener que usar Gemini en una aplicación aparte, probablemente, sino que en Google ya mismo tenés como esa múltiple capacidad. Ahí estamos hablando sí, múltiples modalidades y multiformato. Entonces, voy a pasar rápidamente. Digamos que la primera conclusión es que para que ustedes lo tengan presente y todos lo tengamos presente, es que esto no se dio de la noche a la mañana. Incluso Google ya utiliza inteligencia artificial hace tiempo. Es decir, se ha integrado en el motor de búsqueda a lo largo de los años, desde el uso inicial de RankBrain, pues y como la evolución de los algoritmos o del algoritmo, hasta el lanzamiento de BART, que luego cambia de nombre. Entonces, esto no es nuevo, pero ¿por qué debería importarnos? Ya estamos viendo esta tendencia. Acá, este es, por ejemplo, un estudio de Gartner que, digamos, en el 2024 ya hacía predicciones de caídas de tráfico, lo que ya estamos viendo con caídas de tráfico de webs desde el 15 al 60% por palabras clave que activan los AI overviews o estos fragmentos especiales, esta sección generada por inteligencia artificial generativa. Eh, y bueno, hay unos sitios más afectados que otros. Esto no es como desde mi punto de vista, no es como para asustarse mucho. Claro, los sitios más o que ofrecen contenido más informativo o medios han visto como mayor impacto. Acá hay unas fuentes para los que quieran profundizarlas, pero lo importante es que no llegó de golpe, se ha ido integrando paso a paso y estamos en ese paso de la transición. Entonces, primero, hablar de que el SEO deja de ser trascendente, muere, no, es todo lo contrario, empieza a tener incluso más relevancia en este entorno y implica una mejora que debemos hacer en la experiencia. Es decir, tenemos que pasar de hacer SEO a hacer un mejor SEO, porque las bases son las mismas. Sigo aquí repasando la línea de tiempo en la búsqueda. Entonces, en 2015 con RankBrain, donde ya había Machine Learning, ¿cierto? Fue el primer uso significativo de la IA en el algoritmo de Google, ¿cierto? Y fue el real inicio del enfoque IA en el buscador, ¿cierto? Estamos hablando de 2015. En 2018, esto fue antes de 2019, en 2018 con el algoritmo permitió a Google comprender mejor el contexto completo de las palabras en una frase, ¿cierto? Pues se empezó a hablar más de semántica, en fin, esto avanzó y en 2023 BART, ¿cierto? Que ya se basaba en IA generativa, empezó digamos que ahí ya empieza a cambiar la historia, ¿cierto? Hasta muy recientemente en mayo del 2023 que se empezaron a mostrar respuestas generadas por IA por encima de los resultados tradicionales, los llamados AI Overviews que se desplegaron posteriormente, o pues más o menos como en esa época, a partir de 2024, digamos oficialmente. Entonces, esto sí supone un cambio y todas las marcas empezamos a hablar de esto. En mayo de 2025 se dio el lanzamiento del AI Mode en el Google, en la conferencia de Google, ¿cierto? Y en junio, no más, de 2025, se lanza, pues digamos que ya está en beta en Estados Unidos, creo que en India, si no estoy mal, y como les decía, en Reino Unido ya está oficial. Entonces, ¿qué va a pasar con el SEO? Se llama GEO, se llama IAO, ya les comenté mi punto de vista. Esto ha generado debate, incluso me gustaría ver qué piensan ustedes. Entonces, continuando, como para entender esto, este gran entramaje de conceptos, ¿qué son los LLM? Para entender cómo funciona y por ende, o después, saber cómo debemos optimizar, qué debemos priorizar. Entonces, funcionan, básicamente son modelos de inteligencia artificial
¿cierto? Son desarrollados mediante técnicas de aprendizaje automático y deep learning. Son entrenados en lenguaje humano, ¿cierto? Tienen como una etapa de entrenamiento de varias fases, entonces tienen como un primer gran entrenamiento, tienen capacidad de comprensión, ¿cierto? Para entender los contextos de las interacciones y pueden generar respuestas, ¿cierto? Como les decía, pueden generar, digamos, conocimiento nuevo, por así decirlo. Entonces acá me parece interesante explicarlo así. Los LLM tienen una fase de entrenamiento en donde estos modelos son entrenados con millones de textos de la web, libros, incluso hay unos casos complejos de litigios, pues y como de problemas jurídicos o judiciales por el uso de la información por parte de esas empresas, eh, como OpenAI, etcétera, Google. Pero lo importante es que son entrenados con millones de textos, comprenden el contexto y la intención, ¿cierto? Y generan respuestas originales. Entonces, hay una fase de entrenamiento. Esto quiere decir que los LLM son poderosos, ¿cierto? Tienen una gran capacidad de, ok, ya me entrenaron, tengo mucha información, pero hay una limitación, es que eso, digamos, si el entrenamiento se dio en 2020, por ejemplo, 2022, pues su conocimiento va a estar limitado a la información que haya consumido hasta esa época. De ahí para adelante, ¿cierto? Ya queda, queda como obsoleto, se va quedando obsoleto, es como un profesor de universidad que sigue dando lo mismo, como sin importar que los tiempos han cambiado, sin él actualizarse, sin él seguir estudiando, entonces los estudiantes no van a tener como la misma calidad en la educación que están recibiendo. Eh, entonces ahí pasamos a que hay una fase de inferencia que complementa el entrenamiento básico o el corpus, como se le denomina, y es en donde ese problema, que el conocimiento está desactualizado y no pueden responder sobre eventos recientes, ahí es cuando las inteligencias artificiales tienden a inventar cosas, literalmente, o lo que se conoce como alucinaciones. Y entonces, para este problema, la solución la solución se basa en RAG, que es una arquitectura que permite que los LLM consulten fuentes externas en tiempo real y recuperen fragmentos relevantes para integrarlos en sus respuestas. O sea, listo, la inteligencia artificial tiene un entrenamiento, son muy tesas, y luego, para complementar esto y como disminuir esa brecha y esas limitaciones, esta capacidad de buscar en la web, por ejemplo, acá como esta imagencita que diseñé con ChatGPT, les permite complementar lo que hay en su corpus y estar más al día y, digamos, tener mucho más insumos para generar mejores respuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica esto para el SEO? Las webs y el contenido puede ser fuente directa de la IA porque nos pueden citar como fuentes, ¿cierto? Pero solo si esto es claro, o sea, si nuestro contenido y nuestra web es clara, estructurada, confiable y accesible para los agentes de búsqueda o los bots que hacen este proceso de rastreo o búsqueda similar a los bots de un motor de búsqueda. Y esto es básicamente tener buen SEO para que las IA puedan ir a consultar y complementar la información de su corpus. Entonces, la calidad y forma del contenido determina si los modelos nos citan o nos ignoran. Entonces, acá una gran reflexión es, debemos hacer SEO si queremos ser citados por modelos de inteligencia artificial que ya sabemos que usan RAG. Eso es como de manera muy resumida para darles este ejemplo. Entonces, un LLM básicamente funciona como un bibliotecario. Yo explicaba esto pues como en mis charlas anteriormente, antes de todo este cuento de la inteligencia artificial generativa, eh, ya como adaptando un poquito esta analogía, esta especie de metáfora. Un LLM funciona como una especie de bibliotecario que ha leído millones de libros, o sea, es muy inteligente, ha leído millones de libros y ya no necesita ir a las estanterías para que un usuario, ¿cierto? Como para darle la información que busca un usuario, ya no necesita ir a las estanterías o a los pasillos para encontrar un libro con la respuesta, sino que él simplemente se la da a esa persona que va a la biblioteca a consultar por un tema, un autor, un libro. La inteligencia artificial simplemente se la da en sus propias palabras. Eso es
como lo que hace ChatGPT, como lo que hace Gemini Cloud o Perplexity, digamos, como en ese híbrido de buscador de IA. Entonces el SEO ahora lo que debe hacer es convencer al bibliotecario. Bueno, no acá decimos que no al motor de búsqueda para hacer como el match, ¿cierto? Debe convencer a ese bibliotecario que es el que tiene ya la información, y es ahí donde cambia esto y como donde se da el debate de GEO, SEO, pero teniendo en cuenta lo que les acaba de explicar de RAG, un LLM con RAG adicionalmente no solo recuerda lo que aprendió en su fase de entrenamiento, sino que ahora también puede salir a buscar fuentes actualizadas, combinarlas con lo que sabe y dar la mejor respuesta posible. Entonces el SEO, para convencer al bibliotecario, debe facilitarle las cosas cuando éste salga a investigar y buscar información en la web, por ejemplo, que complemente ese conocimiento previo. Entonces, si nosotros le facilitamos las cosas a este man, que por un lado es muy inteligente, pero por esta capacidad con RAG de complementar e investigar y como validar para disminuir las alucinaciones o como las imprecisiones, pues si nosotros le facilitamos ese proceso, vamos a tener más probabilidades de aparecer, figurar, de que nos citen, de que nos mencionen. Y ahí es donde el SEO sigue siendo incluso más relevante de lo que ha sido siempre. Aquí esto es como un poco lo que les mencionaba de RAG. Voy a pasar aquí rápidamente, ¿cierto? Esto es como un poquito el proceso. Y claro, ¿por qué nos importa? Porque ese uso, esa combinación de IA, de LLM con RAG y ese proceso que se llama grounding, reduce la necesidad de que el usuario haga clic en sitios web porque la IA ya se le da en una respuesta final y ahí es donde hablamos de del zero click search, es cierto, como estos resultados, digamos que yo hago una búsqueda, a mí me ha pasado en Google, y se me despliegan AI overviews o en ChatGPT, por ejemplo, y ya tengo la información y probablemente no hago clic, pero no quiere decir que las visitas o el tráfico desde estos entornos empiece a perder peso, por el contrario, empieza a tener más peso las personas que sí hagan clic, así disminuyan, porque tienen una intención mucho más concreta de profundizar o quizá ya hicieron una investigación profunda, más conversacional con estas IA y ahora necesita encontrar lo que ya estuvo validando, lo que ya estuvo considerando, todo el proceso o el viaje del usuario al que estamos acostumbrados. Entonces, acá hay una especie de esquema en donde digamos que trato de mostrar para que sepan cuál es el modelo, si usa RAG o no, digamos que prácticamente todos usan RAG, solo que cambian en unas pequeñas variaciones, si citan fuentes o no y algunas observaciones clave. Voy a correrme aquí como para que la puedan ver toda y entonces pasamos como nos vamos como metiendo más y más. Entonces, aquí podemos decir que ya no solo competimos por aparecer en una lista de resultados, como empezábamos hablando, sino que competimos por estar dentro del conocimiento y la capacidad de ser accesibles a la IA. Eso significa que el contenido que generamos debe ser comprensible, confiable, útil para humanos, para motores de búsqueda, ¿cierto? Que era la premisa de siempre, pero ahora para modelos y agentes de inteligencia artificial, ¿cierto? No es tan complejo como eso, o al menos es una forma de simplificarlo. Entonces, cuando buscamos los mejores champús para cabello graso, una marca capilar sí, una empresa que se dedique que juegue en este sector, le interesará aparecer en estas secciones y posteriormente en el modo IA que implemente Google cuando lo haga en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, continuando, este es un ejemplo, digamos, ¿cuál es el impacto en el SEO? Sí, hay un cambio de paradigma. El futuro de la búsqueda se basa en modelos híbridos, ¿cierto? Conocimiento entrenado o modelos de inteligencia artificial entrenadas más información recuperada. La recuperación es ese proceso de ir a rastrear y encontrar información en tiempo real. Entonces, a medida que esta tecnología siga evolucionando, es crucial que nosotros, los profesionales del marketing digital y la industria de comercio electrónico, por ejemplo,
nos adaptemos y aprovechemos este nuevo escenario que supone grandes oportunidades. ¿Cómo cambia el panorama? Antes competíamos por el clic, no quiere decir que dejemos de estar compitiendo por el clic, pero ahora competimos por ser parte de la respuesta, ¿cierto? Como que nos consideren también en esos bloques, que es lo que ya venía pasando con Google, que venía habilitando muchas cajas, como muchos fragmentos destacados, dependiendo de la búsqueda. Si vas a buscar hoteles, aparece, ustedes ven, o viajes o vuelos, aparece como unas secciones, unas franjas específicas del propio Google para este fin, para buscar eventos, para buscar recetas. Ya habían muchos fragmentos que estaban quitándole relevancia a los resultados tradicionales, pero ahorita, como con este cambio robusto en lo que era el buscador y en lo que se está convirtiendo, pues competimos por esto. Google mostraba enlaces, lo sigue mostrando, sí, pero ahora además son más respuestas inmediatas, pequeños chunks o fragmentos. Optimizamos páginas, no quiere decir que no sigamos optimizando páginas, por supuesto, pero ahorita esas páginas deben optimizarse además teniendo en cuenta cómo están estructuradas en cada módulo, en cada competencia, para optimizar fragmentos útiles y recuperables por los LLM. Y aquí llegamos a lo que es, digamos, la ingeniería de la relevancia, que es un concepto que me pareció fascinante con todo el respecto a la ingeniería, pero digamos que nosotros la invitación es como tratar de convertirnos en una especie de ingenieros del contenido, de ingenieros digitales para descifrar cómo, por ejemplo, darle visibilidad a las marcas, ¿cierto? Entonces la ingeniería de la relevancia es el núcleo donde confluyen 5 disciplinas que determinan si un contenido será visible. Voy a tratar de dejar la fuente del concepto por acá en el video, pero me pareció fascinante porque esto es lo que determina si un contenido puede ser visible, comprendido y reutilizado por los motores de búsqueda y las inteligencias artificiales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que la estrategia de contenidos se vuelve no más que importante, porque puede ser contradictorio con que los sitios informativos tengan disminuciones de tráfico, pero sí debe ser algo diferente a lo que se hacía antes. Es decir, no puede quedarse en producir mucho contenido y que sea en un blog porque sí y ya, sino que tienes que estar basado cada vez más en datos, en semántica, y debemos ser muy juiciosos con los formatos o la forma de presentar la información. Es decir, la arquitectura de información y esas decisiones de, bueno, este contenido lo mostramos en un blog, en una pillar page, en la página de producto o de servicio, en una sección transversal que esté en todas las páginas. Todas las decisiones empiezan a cobrar mayor relevancia. Entonces aquí no solo estamos hablando de SEO, estamos hablando de la comunión entre SEO, UX, UI, por supuesto, desde el diseño, el copywriting, la alineación con el producto, el equipo de producto, cómo los ingenieros y los desarrolladores habilitan y hacen que todo esto que gestamos en una estrategia de contenidos sea visible y sea rastreable y no quede invisible antes de cara a Google, hoy de cara a los LLM en general. Entonces, la estrategia de contenidos es uno de estos aspectos. Lo otro es como lo que denominan mucho los gringos como digital PR o como las relaciones públicas de toda la vida, porque empiezan a cobrar relevancia las menciones. O sea, es como que nos volvemos a las bases del SEO, donde los links o los backlinks eran importantes, pero ahorita, digamos, más dependiendo del contexto de cada marca, pero que nos mencionen y que nos ganemos esa mención, no solo comprar enlaces, pues como las típicas sugerencias del link building. Yo soy muy amigo de que sin enlaces, dependiendo, claro, del tamaño de la web, de un montón de factores, nivel de competencia, por supuesto que se van a necesitar enlaces en muchos casos, pero en general soy más amigo de hacer lo que está en las manos de cada marca, de cada empresa, de cada equipo, que es contenido, estructura, aspectos técnicos, y con eso se compite. Ya, digamos que en este entorno, con más entornos de búsqueda, con inteligencia artificial, se hacen más relevantes las relaciones públicas o como esa forma de, bueno, dónde aparecemos, quién nos menciona, quién relevante que nos pueda
como dar ese voto de confianza, nos podría mencionar. Entonces, ahí hay un gran juego que hacer. El UX o la experiencia de usuario, por supuesto, yo no la veo desligada nunca de SEO, por más que cueste a veces introducir el SEO, dependiendo del nivel de madurez de ciertas empresas o del punto en el que estén configurados los equipos más a nivel de estructura organizacional, pero SEO y UX, o sea, son parte de lo mismo para poder crear mejores webs y más optimizadas. Entonces, todo esto, ahorita con la forma de recuperar información de los LLM, como les explicaba, como ellos ya hacen un proceso de chunking, que es como que no van a una página y leen toda la página necesariamente, sino que están buscando en toda la web y capaz que se coge un pedacito de acá, coge otra informacióncita de allá, en esta otra web, en esta página, y lo que considere relevante lo va, ustedes saben, lo va usando para en sus palabras darte respuesta y si quiere te menciona o no, ¿cierto? Si te encuentra confiable, bla, bla, bla. Entonces, la forma de estructurar las páginas en chunks, como en pequeños fragmentos, basados en cómo las IA están mostrando la información, va a ser muy importante o está siendo muy importante. Y así en lo personal estoy haciendo los ejercicios de arquitectura de información pensados como en esta forma de mostrar las respuestas. Si antes era recomendable googlear y ver Google qué estaba mostrando, qué enlaces, qué páginas, por qué meterse a las páginas y analizarlas, o sea, hacer un análisis de competencia normal. Ahorita es hacer búsquedas más conversacionales, ¿cierto? Ahí es importante los avances que estén haciendo las plataformas como SEMrush, como SERanking, como DinoRank, como otras, como Ranky, que es una colombiana, para facilitar el acceso a esta data y poder, sea en la plataforma o en el mismo LLM, mirar básicamente qué se está mostrando y cómo, para poder construir nuestras páginas en función de eso. Lo otro es la recuperación de la información, que básicamente está ligada a lo anterior, ¿cierto? Entonces, la forma en que está estructurada la web impacta directamente en cómo los buscadores y modelos de IA acceden y extraen el contenido. Entonces, por ejemplo, el 82% de los AI overviews citan páginas que están a más de 2 clics del home. Esto exige una arquitectura limpia, optimizada y bien mantenida, o sea, SEO, ¿cierto? Y también implica facilitar el rastreo por parte de los bots desde la parte técnica. Entonces, a nivel de conclusión de esta parte de la charla, los LLM más RAG favorecen el contenido original, ¿cierto? Entonces, si el contenido incluye información que no se encuentra en otra parte, que es muy propia, que es como muy concienzuda, ayuda a posicionar, pues, o a visibilizar más nuestros sitios web como una fuente confiable. Entonces aumenta las probabilidades de que nuestras páginas sean incluidas en estos flujos RAG, donde los LLM buscan fuentes externas confiables para respaldar su proceso, pues, como de razonamiento y sus respuestas. En pocas palabras, cuanto más único sea el contenido, más útil se vuelve para la IA y bueno, siempre estamos optimizando para quién, para las personas. Entonces, enfoque el SEO en la era de la inteligencia artificial, a adoptar la generación aumentada por recuperación, pues como esto que estamos haciendo acá es conocer cómo funciona, porque si sabemos cómo funciona, sabemos cómo podemos responder. De nosotros como SEOs tenemos, o yo estoy llamado también como muchos otros que están haciendo muy buen trabajo, es en promover y hacer pedagogía sobre esto, desde lo que podemos experimentar, desde lo que podemos obviamente estudiar, leer, pero sí, sobre todo mucho desde el experimento ya, porque es que esto hemos tenido suficiente tiempo para ir probando. Eh, También puede ayudarnos a automatizar procesos, por ejemplo, una creación de contenido o al menos concebir nuevos flujos como más óptimos. Se vuelve más relevante aún. Yo me acuerdo que cuando hacía inbound marketing en una agencia en la que trabajé, digamos que éramos aliados de HubSpot, pues son aliados de HubSpot y muchos de los conceptos que aplicaban venían de ahí. Los clusters de contenido, los topic clusters, viene de HubSpot, si mal no recuerdo. Y esto yo en lo personal lo he aplicado en mi ejercicio de SEO, me parece fundamental estamos hablando de 2019, más o menos. Y ahorita está como más de moda el tema del topical clustering y tan por el tema de la IA, pero por eso les digo, es como un argumento más para decir es SEO.
es SEO. Porque o sea, tenemos que hacer SEO mejor, básicamente. Entonces, estructurar las webs y los e-commerce en torno a estas temáticas relacionadas facilita la comprensión para este trinomio, digamos, o este trío. Y tercero, en cuanto a enfoques, podar o, digamos, lo que hacemos mucho en SEO, que en estrategias de contenido es analizar dos contenidos, mirar si se chocan entre sí porque le apuntan a diferentes intenciones de búsqueda y unificarlos o dividir un contenido en dos para que uno le apunte a unas consultas y el otro a otras, o eliminar contenidos y hacer redirecciones, o crear una pillar page porque ya todos estos contenidos están aislados y sería como mucho más poderoso si se consolidan en una pillar page y se generan enlaces hacia internas, qué sé yo. Entonces hay muchas posibilidades dentro de esto que es el SEO en la era de la IA. Espero que les esté siendo útil. Mi nombre es Sebastián Penagos. Y bueno, la idea es seguir estudiando, experimentando y optimizando, claro, para el beneficio y la visibilidad de nuestras marcas, clientes y webs. ¿Cuál es el resultado esperado de este enfoque? Mejorar la relevancia de nuestros sitios, potenciar la encontrabilidad en buscadores y en estos nuevos entornos de búsqueda o de exploración con IA, y esto refuerza la confianza para todos. Entonces, esto realmente es muy similar al SEO, ¿sí o no? ¿Qué podemos decir? El SEO tradicional sigue siendo base para lograr visibilidad en múltiples entornos de búsqueda, incluidos motores de IA, redes sociales, asistentes virtuales. Y esto es básicamente porque el SEO bien hecho garantiza que el contenido de nuestras webs sea encontrable, útil y que nuestra marca construya una reputación confiable. Ahí es la importancia del brand. O sea, si me encuentran por búsqueda de no marca, pues mejor voy a tener más personas que no me conocían encontrando lo que yo ofrezco y que les pueda ser útil. Pero cuando eso se convierte en una búsqueda de marca, ¿cierto? El SEO ya no solo pues el SEO no se debería medir, de hecho, solo por el tráfico orgánico, sino cuántas búsquedas directas fueron precedidas por un buen posicionamiento de SEO, ¿cierto? O sea, hay que tener todas estas consideraciones en mente y precisamente esa base técnica, semántica, estratégica, haciendo buen SEO es lo que permite que un sitio tenga presencia en experiencias de búsqueda cada vez más diversas. En comercio electrónico, digamos, porque al dar mis charlas, dependiendo del sector, por ejemplo, ubicándonos en el comercio electrónico, ¿cuáles son como esas principales reflexiones? Mejorar el SEO existente, apuntar a frases conversacionales del fondo del embudo también, o sea, optimizar páginas de producto, nutriendo, enriqueciendo el contenido de esas etapas de consideración y decisión, y también las colecciones o las categorías a nivel de semántica, enlazado interno, o sea, mejorar el SEO existente y conseguir menciones en sitios de terceros que puedan ser relevantes, que nos puedan trasladar o transmitir como parte de esa autoridad también, ¿cierto? Estamos hablando de que cómo se mide esto o cómo se debería medir. Todavía está muy temprano digamos, asegurar algo concreto, pero ya empezamos a ver, incluso las plataformas están empezando a sacar nuevas funcionalidades porque quizá ya los rankings tengan o empiecen a tener menos peso y ya se empieza a hablar de menciones o citaciones o placement, ¿cierto? O estos modelos de atribución tienen que revisarse con lupa porque en realidad es de lo más difícil de hacer en SEO y que ustedes como marcas o un cliente, por ejemplo, entienda eh, que el SEO es difícil de medir, pero porque todo le facilita mucho las cosas a otro tipo de estrategias para que se puedan medir y justificar mejor, ¿cierto? Sabiendo que las estrategias de SEM, por ejemplo, o con pauta deben ser complementarias y así debería ser, pero todos sabemos que hay diferentes intereses internos en las empresas, en equipos, formas de medir a los equipos, entonces esto
desde la práctica me parece complejo, me ha parecido realmente no tan fácil de llevar a cabo, aunque se puede. Y cuando el SEO y la pauta en Search, por ejemplo, funcionan o van de la mano, una maravilla. Entonces, a manera de conclusión y agradeciéndoles por todo esto que estamos viendo aquí, el SEO sigue siendo importante. El SEO, digamos que se convierte o hay una evolución del SEO que se vuelve más multiformato, más multiespacio, más multicontacto, más transversal, como queramos verlo. Y para mí personalmente, cuando la gente está buscando en todas partes, lo que nos debemos enfocar es en optimizar las experiencias de búsqueda para darle visibilidad a nuestras marcas, a nuestros sitios web. Y eso lo hacemos independiente de cómo queramos llamarle, si SEO, si GEO, si no importa, pues la verdad yo prefiero llamarle SEO para IA, así como vemos acá, pero ya cada quien con sus adaptaciones, gustos, preferencias, es totalmente respetable, pero básicamente esta es la recomendación. La búsqueda ya no es un monolito, tenemos que ampliar quizá nuestro alcance. Esto es una invitación también para reflexionar sobre la configuración de los equipos, sobre cómo el SEO entra a ser parte de los procesos de diseño y desarrollo web, con las diferentes instancias en los diferentes momentos, cómo nosotros generamos insumos para los diseñadores, para que UX también tenga una base técnica y que pueda, lo que se proponga desde esa parte tenga validez también desde la encontrabilidad. Eh, esa comunión con los desarrolladores que son habilitadores de lo que hacemos en SEO y que son tan importantes. Entonces esto todo, si funciona de la mano, claro, va a ser mejor y va a ser mucho más fácil hacer SEO en una web, va a ser mucho más fácil posicionar una web y eso es todo por ahora. Voy a estar dándoles más contenido y más charlas. Esto fue SEO en la era IA, preparándolos para lo que está pasando y todos los cambios tan, tan azarosos que venimos presenciando. Mi nombre es Sebastián Penagos. Me encuentran en LinkedIn y próximamente en mi web. Entonces, nos vemos en la próxima.